El anarquismo en su laberinto, rebelión.org. Pluma Alfredo Apilanes. Parte 5. El fragmento previo del libro de Ibáñez, Agitando los anarquismos, deja patentes dos rasgos neurálgicos de pensamiento. En primer lugar, la profunda influencia de los iconoclastas planteamientos de Foucault en su concepción de las características de un anarquismo renovado, huérfano de los postulados fundacionales herederos de la Ilustración y la modernidad. Y en segundo lugar, su propuesta práctica basada en la multiplicidad de las resistencias y en la necesidad de potenciar las luchas parciales y heterogéneas contra los dispositivos de dominación concretos y situados. El planteamiento esbozado resulta, por tanto, acorde con el cuestionamiento del paradigma tradicional de la lucha de clases desde el punto de vista del trabajo y asimismo del intento de condicionar desde fuera de las propias prácticas de resistencia a través de una teoría o un programa que prescriban la estrategia y las tácticas adecuadas para alcanzar el objetivo final, la forma que tales luchas deben adoptar. La respuesta solo puede emerger de las propias prácticas de resistencia, nunca de una teoría que nos indique cómo resistir. No hay más fórmula que las prácticas de lucha y las formas de vivir diferentes. Solo de ahí saldrán nuevas formas de resistencia. Sin embargo, en este punto surgen varias cuestiones acuciantes. Una vez deconstruidos hasta los cimientos los pilares del discurso ortodoxo de la emancipación universal, al cargo del sujeto histórico que predestinado para ello, ¿cómo se podrían identificar y analizar los dispositivos de dominación que sufren los sujetos que muestran la voluntad de la lucha en su campo de experiencia sin caer en el relativismo interseccional que basa el activismo, en palabras del historiador Asad Haider, en la demanda de restitución de un agravio sufrido por cada individuo o colectivo? ¿Cómo aprender cabalmente los rasgos opresores que impregnan hasta el último poro la organización social vigente, más allá del subjetivismo de la percepción individual del agravio y su carácter de ostensiblemente absurdo y degenerativo, sin una comprensión de su dinámica endógena y de su insoluble contradicción? ¿No sería esta, en fin, la única forma de reconocer los mecanismos neurálgicos de la opresión social que actúan precisamente con creciente virulencia en los frentes en los que embate de la agresión capitalista contra todos los ámbitos de la reproducción socionatural choca frontalmente con las condiciones de vida de las clases populares? Las fortalezas y las falencias del enfoque de Ibáñez se perciben más nítidamente poniéndolo en relación con la revolucionaria vivisección de los dispositivos del poder social y de las posibles formas de resistencia frente a ellos llevado a cabo por Foucault. El siguiente paso del texto de Foucault, El sujeto y el poder, es una muestra de la similitud entre los dos planteamientos. Este nuevo modo de investigación consiste en tomar como punto de partida las formas de resistencia contra los diferentes tipos de poder. Para utilizar otra metáfora, consiste en utilizar esta resistencia como un catalizador químico que permita poner en evidencia las relaciones de poder, ver dónde se inscriben, describir sus puntos de aplicación y los métodos que utilizan. El filósofo francés se muestra sorprendentemente para algunos de sus críticos más furibundos muy cercano al enfoque libertario cuando caracteriza las resistencias heterogéneas e inmediatas contra las múltiples formas de dominación como luchas específicamente anarquistas. Son luchas inmediatas por dos razones. En ellas la gente critica instancias de poder que son las más cercanas a ella, las que ejercen su acción sobre los individuos. No busca al enemigo principal, sino al enemigo inmediato. Tampoco esperan solucionar su problema en el futuro. Esto es, liberaciones, revoluciones, fin de lucha de clases, en relación con una escala teórica de explicación o con un orden revolucionario que polariza al historiador, son luchas anarquistas. La concepción del poder en Foucault, no como algo que se ostenta, sino como un campo de fuerzas inmanente y relacional, está por tanto en las antípodas del paradigma mecanicista de la lucha de clases, característico de la izquierda tradicional. Las relaciones de poder están arraigadas en el tejido social.
Ello no quiere decir, sin embargo, que exista un principio primario y fundamental del poder que domine la sociedad hasta en su más mínimo detalle. No busquemos el Estado Mayor con su racionalidad, ni la casta que gobierna, ni los grupos que controlan los aparatos del Estado, ni los que toman las decisiones económicas más importantes y que administran el conjunto de la red de poder que funciona en una sociedad. Del planteamiento someramente descrito se deriva la gran aportación del filósofo francés a la identificación de los múltiples ámbitos: sistema penitenciario, ejércitos, derecho penal, psiquiatría, medicina clínica, disidencias sexo-genéricas, etc., donde actúan los dispositivos de poder en pos de conformar individuos funcionales al sostenimiento del orden vigente, a la vez que provocan resistencias potencialmente radicales y transformadoras. Pero si se lucha contra el poder, entonces todos aquellos sobre los que se ejerce el poder como abuso, todos aquellos que lo reconocen como intolerable, pueden comprometerse en la lucha allí donde se encuentra y a partir de su actividad o pasividad propia, comprometiéndose en esta lucha que es la suya, de la que conocen perfectamente el blanco y de la que pueden determinar el método, entran en el proceso revolucionario. Las mujeres, los prisioneros, los soldados, los enfermos en los hospitales, los homosexuales han abierto en este momento una lucha específica contra la forma particular de poder, de imposición, de control que se ejerce sobre ellos. Estas luchas forman parte actualmente del movimiento revolucionario a condición de que sean radicales, sin compromisos ni reformismos, sin tentativas para modelar el mismo poder consignado como máximo un cambio de titular. Empero aquí, como en el caso de Ibáñez, se plantea de nuevo un interrogante crucial. ¿Existe alguna conexión entre ese poder omnipresente y distribuido por todos los poros de la sociedad, que los individuos reconocen como intolerable, con la dinámica endógena de la acumulación capitalista, la continua renovación de las fuerzas productivas mediante la sustitución de trabajo vivo por el trabajo muerto, que le proporciona una direccionalidad concreta, amén de someterla a insolubles contradicciones? El poder se construye y funciona a partir de poderes, de multitud de cuestiones y de efectos de poder. Es este dominio complejo el que hay que estudiar. Esto no quiere decir que el poder sea independiente y que se podría descifrar sin tener en cuenta el proceso económico y las relaciones de producción. Así pues, como refleja el paso previo en Foucault, hay un reconocimiento explícito de la conexión entre biopoder y sus dispositivos y las relaciones de producción. Foucault concibe, por tanto, el capitalismo primordialmente como una sociedad entretejida por dispositivos disciplinarios donde se fabrican individuos funcionales al proceso económico y sumisos en su condición de sujetos laboralmente aptos para su explotación como fuerza de trabajo. Sin embargo, no va más allá de esa constatación y su relativismo a la hora de desplegar los mecanismos a través de los que actúa el poder disciplinario oculta la íntima conexión con la dinámica degenerativa de la acumulación e impide, en consecuencia, el reconocimiento y, por consiguiente, la potenciación de las resistencias populares de los frentes preeminentes donde se desarrolla el embate del capitalismo ecocida contra los fundamentos del metabolismo socio-natural. El crecimiento de una economía capitalista ha exigido la modalidad específica del poder disciplinario cuyas fórmulas generales, los procedimientos de sumisión de las fuerzas y de los cuerpos, la anatomía política, en una palabra, pueden ser puestos en acción a través de los regímenes políticos de los aparatos o de instituciones muy diversas. Moishe Postone señala el principal punto ciego de la construcción Foucaultiana. Yo creo que uno de los aspectos más insatisfactorios de Foucault es que su teoría no puede dar cuenta realmente de los grandes cambios y transformaciones históricas que tratan en sus escritos. Las consecuencias de la omisión en la caja de herramientas de Foucault del análisis de la dinámica de la acumulación, el sujeto automático en términos de Marx, y de las agudas crecientes contradicciones que conlleva se pone de manifiesto, como resalta Emmanuel Chamorro, en su desnortado diagnóstico de la novedad, que representó la irrupción de las políticas neoliberales a partir de los años 70. Esa voluntad de captar la novedad, vinculada al rechazo de los modelos críticos tradicionales, determina un enfoque incapaz de dar cuenta del estrecho nexo entre la gubernamentalidad neoliberal y las dinámicas de acumulación que reactualiza.